miembros del alfabeto. Y a ese alfabeto que lo habíamos definido en la clase pasada, lo vamos a llamar alfabeto terminal, porque ahí, digamos, finaliza, ¿sí?, mi string. Hasta acá. ¿Preguntas, dudas? Horrible hablar con... No. Sí, ¿Me escucha, profe? sí, sí, sí. ¿Podría repetir lo que dijo de cuando todos los símbolos que tengo, algo así había dicho? Sí. Fíjate acá, o sea, cada uno de estos renglones que ocurren en una derivación, nosotros lo vamos a llamar forma sentencial. Forma sentencial, ¿por qué? Porque tenemos como toda la estructura de la sentencia, del string, pero está en proceso de generación. O sea, cuando yo voy teniendo terminales y no terminales mezclados, la estructura está completa, pero todavía no está finalizada. ¿Cuándo finaliza? Cuando ya no tengo más de estos símbolos auxiliares. Estos símbolos que yo encerré en triangulitos, entre brackets, a los que voy a llamar no terminales, se van reemplazando hasta que termino, a la redundancia, con todos terminales. Jorge y Pablo, que ya no están en triangulitos, son elementos del alfabeto. Y ahí terminé. ¿Sí? Sí, profe, 10. Gracias. Fíjense aparte que eso que yo les decía, Jorge y Pablo son los miembros del alfabeto, porque yo, digamos, arranqué desde esta oración de ejemplo, pero yo podría muy fácilmente aumentar la capacidad de generación de esta gramática introduciendo nuevos símbolos terminales. No sé, voy a decir que una conjunción es o, una conjunción es ni, un sustantivo es María, un sustantivo es Laura, y entonces, agregando más terminales y ocupando esas producciones, la 3 y la 4 recursivas, fíjense que ya ahora no solo puedo describir este sujeto al que yo llamé Jorge y Pablo, arranqué de Jorge y Pablo. Yo podría decir, no sé qué nombre puse, Laura y Jorge y María y Pablo subieron a la terraza. Y se pone mucho más divertido porque puedo, insisto, extender la longitud del sujeto y agrandar, digamos, el alfabeto terminal. ¿Está? Nos falta todavía el predicado. Y fíjense, el predicado de este ejemplo es subieron a la terraza. Acá no voy a inventar demasiado, voy a decir que este predicado tiene un verbo y una frase preposicional, donde el verbo es subieron, la frase preposicional empieza con una preposición, un artículo y un sustantivo, digo que la preposición es a, el artículo es la, sustantivo es terraza. Y con este conjunto de producciones de la 1 a la 13, ya estoy en condiciones de construir el árbol de derivación de esta oración, como hicimos ayer. Arranco siempre en la raíz con el símbolo sentencia. Y cada nodo va teniendo descendientes de acuerdo a la aplicación de una producción. Esto de poner acá cuál es la producción que se aplica, insisto, no lo vamos a hacer porque cae de maduro que acá lo que estoy haciendo es reemplazando oración por sujeto y predicado. Hoy dijimos que el sujeto era una frase nominal, que a su vez era un sustantivo, una conjunción y una frase nominal. Fíjense que cada una de las ramas termina con un símbolo terminal. O sea, los símbolos terminales son los que van a ocupar las hojas de mi árbol. Y los nodos interiores van a estar rotulados con símbolos del alfabeto no terminal. ¿Está? Esto que tenemos acá es el árbol de derivación de la oración de la que partimos, construido con esa serie de producciones que estuvimos deduciendo, digamos, en realidad generando a partir de la oración del ejemplo. Interesante entonces acá rescatar la existencia de un símbolo sentencia, la existencia de un conjunto de símbolos auxiliares, vamos a llamar alfabeto no terminal, que representan categorías gramaticales y que van a rotular los nodos interiores del árbol,
y que van a desaparecer, ¿sí? Una vez que se termina la derivación. Y en las hojas van a aparecer los símbolos del alfabeto terminal, que los leemos de izquierda a derecha y nos dice que este es el árbol de Jorge y Pablo subieron a la terraza. Otro detalle más. Un ratito, cuando yo hice la derivación, en la derivación podía ver en qué orden se fueron aplicando las producciones. En cada paso, en cada renglón, en cada forma sentencial, yo aplico una producción y yo puedo ir viendo en qué orden se fueron haciendo las sustituciones. Es más, nosotros vamos a adoptar un criterio que es hacer lo que se llama derivación por izquierda. Esta no es una derivación por izquierda, porque fíjense que en este paso yo reemplacé conjunción por i. En una derivación por izquierda, la característica es que en cada paso de derivación yo reemplazo el no terminal que está más a la izquierda en la forma sentencial. O sea que yo debería haber empezado reemplazando sustantivo por Jorge. Recién después conjunción por i y luego frase nominal por sustantivo. ¿A qué viene esto? A que ese orden en el que se realizaron las sustituciones, que se puede ver en una derivación, no lo veo en un árbol. ¿Está? O sea, el árbol es la foto final de la estructura que tiene la oración. ¿Es útil? Sí, es útil. Es súper útil porque me refleja, digamos, gráficamente la estructura de la oración que yo estoy analizando. Pero pierdo la información de el orden en el cual las sustituciones se hicieron. Vamos a ver, no hoy, pero vamos a ver que de acuerdo al tipo de gramática que se trate, voy a poder o no poder ocupar árboles, ¿sí? Las derivaciones se pueden ocupar siempre, pero hay algunos casos donde es más práctico usar el árbol. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, gracias a alguien que me hable de Profe, vez en cuando. Sí. del lado izquierdo del entonces, ¿se van a utilizar palabras reservadas para hacer esa parte de las reglas? No, porque las palabras reservadas son símbolos del alfabeto terminal. Lo que vos tenés en la parte izquierda de la producción es o el símbolo sentencia o un elemento auxiliar, un no terminal. Los terminales, Claro. una vez que los metiste, ya no los podés eliminar y no los podés Bien. reemplazar. Y a los ¿Ah? elementos auxiliares los definimos nosotros, los nombres y Sí, eso. sí. Genial. Pasamos al próximo ejemplo y vamos a ver que en realidad nosotros vamos a ocupar A, B, C, D, E, F, G, X y Z, ¿sí? En este ejemplo, como estamos trabajando con el castellano, que tiene nombres específicos para las categorías sintácticas, los estamos ocupando, ¿tá? Después nosotros le vamos a poner letras mayúsculas y listo, chao. Pero sí, nosotros los Eh, creamos. profe, antes que pase la diapositiva, le quería consultar. Yo vi, por ejemplo, que cuando trabaja con el sujeto, es como que, Ujú. como dice usted, hizo una especie de recursión para referirse a cuando puede haber más de un sujeto, digamos, cuando puede haber más de un sustantivo. Pero De eso un no se podría sustantivo. aplicar también en el predicado, porque, por Sí, ejemplo, en la fase preposicional, en vez de que suene a la terraza, puede poner subir a la terraza, al árbol, al ático. sí, a ver, dos cosas. Una, podría ocupar recursión y podría extender la longitud del predicado, solo que no tenía más creatividad porque quiero pasar a otro ejemplo. Y por otra parte, también podría agrandar el conjunto de sustantivos. Ahora, lo que está bueno de tu pregunta es que fíjate que acá yo puse terraza como sustantivo y en la anterior yo puse Jorge y Pablo como sustantivos. Los tres son sustantivos. ¿Se acuerdan que ayer decíamos lo que a mí me queda fuera es el problema de la semántica? Esta frase es correcta y tiene sentido. Pero yo también podría decir Jorge y Terraza subieron a la Pablo. Tiene la misma estructura, Terraza es un sustantivo, Pablo es un sustantivo, se puede ir cualquier lado a cualquier lado. O puedo decir Terraza y Pablo y Jorge y Pablo subieron a la Jorge.
y con Terraza y Pablo y Jorge y Pablo subieron a la Jorge, ya me estoy yendo para cualquier lado con el tema del significado. Pero si yo se lo pusiera a un compilador del castellano, ¿qué me diría? Que está bien. Que Y, está o sea, no validado. presentaría problema. No, me daría error cero. Me daría cero errores, porque acuérdense que lo que yo siempre estoy reflejando con una gramática es lo que tiene que ver con la sintaxis. Y si yo digo, Jorge y Terraza y Pablo y Terraza subieron a la Jorge, les juro que puedo construir un árbol. Y si puedo construir un árbol, el compilador no me va a dar error. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Claro, Último claro, sí, ejemplo. sí, pero igual lo que quería ir más, mi pregunta más que nada es que, por ejemplo, dependiendo del caso, porque ahí como usted me dijo, también en el predicado se podía usar función recursiva, pero ahí Sí, solamente utilizó uno, digamos. sí, porque no Entonces, me... Sí. me refiero a que, por ejemplo, si en vez de que sea Pablo y Jorge hubiera sido Jorge nomás, ahí no tendríamos que haber hecho la forma recursiva como se plantea Sí, no, no, ahí podés poner solamente un en el sustantivo Power, a eso me también. refiero. Sí, 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 podés poner solo un sustantivo. Sacamos para atrás. Vos fijate que acá yo digo que un sujeto es una frase nominal, vos ahí podrías reemplazar frase nominal por sustantivo y sustantivo por cualquiera y te podría quedar Terraza subieron a la Jorge. Claro, o sea, esto se hace cuando hay más de uno, ¿verdad? Esto En sería así realidad, introducido. estamos dando un ejemplo para presentar, por ahí desaparezco porque tengo el mate ahí en el piso. Estamos dando un ejemplo para presentar los conceptos que tienen que ver con lo que es el símbolo sentencia, los elementos auxiliares, los elementos del objeto terminal, la forma general de una producción. O sea, estamos viendo un ejemplo particular para presentar esos conceptos. No me caso con el ejemplo. ¿Tá? Del ejemplo lo que quiero sacar es esos conceptos que los vamos a abstraer y los vamos a formalizar en un ratito. ¿Sí? Dale, perfecto. El Dale, ejemplo que sí, y sí, el ejemplo que sigue eh, sería como una oración, pero en vez de usar el castellano, vamos a ocupar una línea, ¿sí?, de un lenguaje de programación que se llama Algol, que es un lenguaje que fue el primer lenguaje para el cual se construyó un conjunto completo de reglas. Es un predecesor, si se quiere, del Pascal, o sea, tiene cosas que son parecidas al Pascal, tiene cosas que son diferentes, como por ejemplo esta sentencia de asignación que tengo acá, que en Pascal no se puede hacer, pero que el Algol sí permite, que en vez de tener un sujeto y un predicado, tiene una parte izquierda y una expresión. La parte izquierda, ¿sí?, va a tener el identificador y el símbolo dos puntos igual. Fíjense, en el caso de este ejemplo, en vez de tener oración como símbolo sentencia, tengo declaración. La declaración, en vez de tener sujeto y predicado, tiene una parte izquierda y una expresión. Y a partir de ahí voy a ir, insisto, como hicimos antes, tratando de deducir cuáles son las reglas, un subconjunto limitadísimo de reglas del Algol, que me permitirían generar esa declaración. La parte izquierda, fíjense, yo digo, tiene un identificador válido y acá digo el símbolo dos puntos igual. Fíjense que el dos puntos igual ya no aparece entre brackets. Es el símbolo de asignación. Y ya es un terminal, ya apareció, ya queda ahí y no lo puedo eliminar más. ¿Está? La expresión de la derecha tiene esta estructura. If, expresión booleana, then, expresión aritmética, else, expresión. Cuestiones. If, then y else son palabras reservadas, son símbolos del alfabeto terminal y ya quedaron ahí metidos, ¿sí?, en mi declaración. Lo que ahora tengo que seguir derivando, explotando, son cada uno de los símbolos que todavía me quedan sin derivar, que son los que están en triangulitos. Y otra cuestión más, ¿qué volvió a aparecer acá en la regla 3?
¿Recursión? Cursividad Sí. en la expresión. Yo estoy definiendo una expresión y me vuelve a aparecer una expresión. ¿Eso qué significa? Que yo puedo empezar a anidar frases, como hacía recién en el sujeto, entonces puedo decir, if expresión booleana, then expresión aritmética, else, ¿qué podría poner ahí? Un if de nuevo. ¿Sí? Entonces, ya no estoy generando solo esta expresión, sino expresiones con un montón de if, then, else anidados. Aumento, digamos, en mucho la potencia de generación de esta gramática. Para la expresión que tengo acá, yo podría, como dije hoy, hacer algo súper limitado, porque acá tengo x más y más 1, entonces podría poner identificador más 1 y ya está. Como lo que quiero es aumentar su potencia, voy a decir que yo señalo acá como que me ven, que esta expresión es una expresión aritmética. Ahí acá me apareció la otra. Vamos por acá. Ay. Pero estoy diciendo que esta expresión de acá es una expresión aritmética. Y que una expresión aritmética puede ser un término más una expresión aritmética o cierro con término. Nuevamente, la 7 y la 8 que estoy ocupando otra vez. Recursión de nuevo. Con lo cual, ya no quedo limitada al x más y más 1, sino que puedo poner cualquier cantidad de términos que se vayan relacionando con más. Y también, fácilmente, en lugar de poner más, acá podría poner menos. Y después podría cambiar términos por factores y poner producto y cociente. Y podría. Vamos a ver a lo largo del cuatrimestre que existen, no una, montones de gramáticas que permiten definir expresiones aritméticas. ¿Está? Acá, Profe, repito un segundito, estoy tratando de generar solamente, ¿sí?, esa declaración que tengo ahí. Decime. en este caso, X e Y serían no terminales. No, X e Y van a ser identificadores, así como W. Todo lo que aparece acá arriba son miembros del alfabeto terminal. Todavía no llegué a esa parte. Ah, bien, profe, está. ¿Está? O sea, yo estoy acá poniendo W, X e Y y son los tres únicos identificadores que tengo. Pero podría poner todos los identificadores válidos. ¿Sí? Ya llegamos en la próxima. Bueno, fíjense lo que pasa también con la expresión booleana. La expresión booleana podría quedar como identificador menor que identificador, o podría generalizarla como expresión aritmética menor que expresión aritmética, o podría generalizarla más poniendo expresión aritmética, operador relacional, expresión aritmética. Y después, ¿qué diría? Que los operadores relacionales son menor, mayor, igual, distinto, menor, igual, mayor, igual, y no sé si me olvidé alguno. Vuelvo a dejar clarito. Estamos mostrando en un ejemplo o en dos ejemplos cuáles son los elementos que nos van a aparecer en una gramática. Particularmente de acá lo que me interesa que tomen es el concepto del símbolo sentencia, el concepto de no terminales o símbolos auxiliares, el concepto de terminales, que son las letras del alfabeto como las habíamos definido la clase pasada, y las producciones gramaticales con esta forma. Algo a la izquierda, la flechita que indica el paso de derivación, y lo que está a la derecha, ¿sí?, es lo que reemplaza lo que está a la izquierda. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos con el último pedacito de este ejemplo. En algún momento, para ir cerrando, decimos que un término es un identificador. O bueno, acá fíjense, en la 10 y 11 puse los únicos términos constantes que tengo en esta declaración, que son 0 y 1, pero de hecho yo podría poner una regla o varias reglas que me definieran cómo se forma una constante numérica. Y lo mismo para los identificadores. Yo les decía hace un ratito, W, X e Y, ¿sí? Pero
en lugar de poner W, X e Y, que me alcanzan para este ejemplo, yo podría poner cuáles son las reglas que definen todos los identificadores válidos. Eso también ya está hecho y resuelto. ¿Ah? Y para construir el árbol, y en realidad ya para introducir algo nuevo, lo que yo les decía hace un ratito. Esto de usar las expresiones entre brackets, entre ángulos, lo usamos acá en estos ejemplos del principio y nada más. Ay, miércoles bajó la luz feo acá en mi casa. La verdad es que nosotros en nuestras gramáticas vamos a ocupar directamente letras mayúsculas, ¿sí?, del alfabeto castellano para representar los símbolos no terminales. En el caso de este ejemplo, se ocupa la S por, bueno, la palabra declaración en inglés, la L por la parte izquierda, la E por la expresión, la I por el identificador, la B por la expresión booleana y la A por la expresión aritmética, y fíjense que de esa forma el árbol que se nos construye es un árbol mucho más reducido y mucho más manejable. Y así como les decía recién, el hecho de que yo pueda construir un árbol me está diciendo, por una parte, que este es un string válido. Y por otra parte, que cualquier otro string que yo pudiera construir con este conjunto de reglas, también sería un string correcto. ¿Me siguen la idea? Me voy a parar un ratito para mostrar algo. Espero que se vea. Entonces, si yo pongo esto, dejo de compartir para que se vea mejor. ¿Se ve mejor? Sí. Fíjense esa frase. Yo puedo decir que una sentencia es, habíamos dicho, una parte izquierda y una expresión. La parte izquierda era un identificador y el símbolo dos puntos igual. El identificador acá es W. Una expresión puede ser una expresión aritmética, que puede ser un término, que puede ser un identificador, que puede ser W. Si yo puedo construir un árbol, significa que esta frase es correcta. ¿Tiene sentido meter eso en un programa? ¿Tiene algún efecto? No. ¿Me va a dar error? No. Fíjense otra. Yo pongo if f menor que x, menos 0. ¿Tiene sentido lo que estoy escribiendo ahí? ¿Qué se le va a asignar a No. W? ¿Qué se le va a asignar a W? 1. 1. Siempre 1, ¿sí o no? ¿Alguna vez la condición x menor que x se va a hacer cierta? No. No, ¿está? A ver, esa frase no es ni la mitad graciosa que hoy cuando yo decía de Jorge y Terraza subieron a la Pablo, ¿tá? O Jorge y Terraza y Jorge subieron a la Jorge. Todas esas suenan mucho más ridículas y claramente decimos, ah, bueno, lo que quedó afuera es, ¿sí?, en la parte semántica. Ahora, si yo pongo W dos puntos igual a W, o si pongo if x menor que x en 0 el C1, estoy casi que les diría en una situación igual. Ay, ¿cómo refleja mi anteojo? Estoy casi en una situación igual, ¿sí? O sea, no es gracioso, pero es igual de ridículo. Es un camino así de sencillo para poner que a W le quiero asignar 1. Pero a lo que yo voy es que, aún escribiéndolo en esa forma larga y complicada, el compilador, ¿qué me va a decir? Sí, Que es correcto. correcto. Está bien. Que es es correcto. correcto.
que es correcto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a lo que yo iba era el conjunto de producciones o reglas gramaticales que yo estoy creando para generar, para derivar esta oración de acá, no solo me sirve para asegurarme que esa es una oración correcta, que es una sentencia correcta, que es un miembro válido del lenguaje, sino que también me sirve para aplicar ese proceso generativo que yo decía ayer, ¿sí? O sea, con el mismo conjunto de producciones puedo construir un montón de strings y todos los strings que yo construya de esa forma van a ser correctos, sintácticamente. ¿Podemos estar flojos en el significado? Sí, pero el compilador me los va a aceptar. ¿Quedó claro? Sí, Sí, sí. profe. Sí, Háganme un gestito así de idea. Entonces yo. Bien. Estos dos ejemplos en realidad eran para llegar. Ay, me fui. A la definición de gramática formal. Y acá empezamos ya con las definiciones formales. Formalmente, una gramática formal es una cuaterna NTP sigma. Este de acá, ¿sí? Es sigma, la letra sigma mayúscula del alfabeto griego. N es el conjunto finito de símbolos no terminales. Ese alfabeto auxiliar, esos no terminales, que en el caso del primer ejemplo eran sujeto, predicado, artículo, sustantivo, todos encerrados entre brackets. Y que en el segundo ejemplo ya directamente dijimos, vamos a usar letras mayúsculas, ¿sí? Imprenta del alfabeto castellano, para saber cuáles son los no terminales. Mientras que T es el otro alfabeto, el conjunto finito de símbolos terminales, que era lo que nosotros llamamos alfabeto a secas en la clase de ayer. ¿Tá? Lo que estoy diciendo acá es que N y T son disjuntos, o sea, no tengo ningún símbolo que sea terminal y no terminal a la vez. Hace un ratito cuando yo daba el ejemplo decía, yo puedo tener sujeto entre ángulos y es una categoría sintáctica. Puedo tener sujeto sin ángulos y es un elemento terminal que es un sustantivo. ¿Tá? No hay nada que pueda ser terminal y no terminal a la vez. P es el conjunto finito de producciones que vamos a definir en un ratito, y sigma es el símbolo sentencia o el símbolo distinguido que dice no pertenece a N unión T, o sea, no es ni un terminal ni un no terminal. Acá voy a hacer una aclaración. Nosotros tomamos esta definición de gramática formal donde tenemos un elemento distinguido separado de los no terminales. Hay alguna bibliografía donde directamente no distinguen un elemento, sino que lo que hacen es tomar uno cualquiera del conjunto de no terminales, lo ponen a la izquierda de la primera producción y dicen, por acá empezamos. ¿Está? No hay grandes diferencias. En realidad, lo único que nosotros hacemos es agregar un paso más de derivación para tener el símbolo, el no terminal distinguido, diferente de todo el resto. ¿Está? Y ahora sí, vamos a la parte de las producciones donde deberíamos estar más o menos despiertos. Cada producción en P me dice que es un par ordenado de strings alfa, beta. Alfa, que aparece a la izquierda de la flechita de derivación, tiene la forma phi a psi. Y beta, que aparece a la derecha de la flechita, tiene la forma phi omega psi. Me dicen que phi, omega y psi pertenecen a N unión T estrella. Este tipo de cosas vamos a tener que acostumbrarnos a leerlas e interpretarlas fácilmente. ¿Se acuerdan que ayer veíamos la clausura de un conjunto? Y la clausura de un conjunto eran todas las posibles combinaciones de los elementos que estaban en ese conjunto. ¿Sí? Cuando yo digo N unión T estrella, significa que estos strings de acá pueden contener tanto terminales como no terminales. Y al aplicarle la clausura es la licuadora. Entonces pueden tener terminales y no terminales,
mezclados en cualquier orden, en cualquier longitud, inclusive ¿qué? ¿Qué aparece siempre en una clausura? Lambda. Lambda. ¿Está? Entonces, fíjense, phi, omega y psi pueden ser strings escritos con terminales, no terminales, mezclados, cualquier orden, cualquier longitud, e inclusive lambda. Mientras que A me dice que o bien es un no terminal o bien es el símbolo sentencia. Acá empiezan a aparecer algunas cosas que no nos aparecieron en los ejemplos recién. Fíjense, lo que me está diciendo es que, por ejemplo, a la izquierda de la flechita no solo puede aparecer el símbolo A que va a ser reemplazado, sino que A puede aparecer en el contexto, vamos a decir, de phi y psi. ¿Por qué no nos apareció en los ejemplos anteriores? Porque los ejemplos anteriores eran libres de contexto. Más o menos algo se acuerdan de cuando vimos la jerarquía. Vamos a ver que en una gramática o en las gramáticas más altas en la jerarquía, las más potentes, puede ocurrir que para poder sustituir el símbolo A tenga que aparecer rodeado de algo, phi y psi, contexto. En los ejemplos, insisto, que vimos recién, como tanto phi como psi pertenecen a en unión T estrella, ¿qué es lo que pasó? Estos dos se anularon y la gramática era de las que nosotros llamamos libres de contexto. En la parte derecha, que reemplaza a alfa, fíjense que beta tiene la estructura phi, omega, psi. El contexto phi y psi permanece constante. ¿Se dan cuenta? O sea, estaba en la parte izquierda, rodeando al símbolo A, y en la parte derecha sigue igual. ¿Qué es lo que se cambió en realidad? A por omega, ¿sí? ¿Lo llegan a ver acá? Cambio A por omega. En los ejemplos que veníamos viendo, como eran todas gramáticas libres de contexto, por ejemplo, yo tenía en la parte izquierda un sustantivo y en la parte derecha lo que tenía era Jorge. No había contexto. Cuando veamos gramáticas más complejas, vamos a ver que en la parte izquierda, aparte del no terminal que se va a reemplazar, pueden aparecer más símbolos constituyendo el contexto. Ese contexto permanece constante después de aplicar el paso de derivación. Pero hay otra cosa más que acá puede ocurrir y que no nos ocurrió en los ejemplos. Fíjense, yo dije, phi, omega y psi, los tres pertenecen a N unión T estrella. Omega, al pertenecer a este conjunto, también podría ser lambda. Si el omega que reemplaza al símbolo A es lambda, lo que yo estoy haciendo es sustituir un símbolo, un no terminal, por ningún símbolo. La longitud de la forma sentencial después de borrar un símbolo es menor. Eso se llama una contracción. ¿Qué es lo que se contrae? Se contrae la longitud de la forma sentencial. Y las únicas gramáticas donde va a poder ocurrir contracción son en las gramáticas de tipo 0, en las gramáticas más altas en nuestra jerarquía, las que se relacionaban con las máquinas de Turing. Mucha info, vamos a llegar a un ejemplo en un ratito. Esto de acá es fácil, ¿sí? Lo que decíamos hoy, un string escrito con símbolos del alfabeto terminal y no terminal, mezclados en cualquier orden, en cualquier longitud, es una forma sentencial. Sigma solito también es una forma sentencial. O sea, cuando yo puse oración, ahí ya tenía la oración completa, toda comprimida dentro de un solo símbolo, pero está toda la estructura que después tengo que explotar. Después acá están las definiciones, sí, de lo que fuimos también viendo, y era, si yo tengo omega de la forma phi alfa psi y omega prima de la forma phi beta psi, yo pasé de omega a omega prima reemplazando alfa por beta. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que
omega prima se deriva inmediatamente de omega y lo escribimos así con una doble flechita. ¿Está? O sea, ¿qué estoy diciendo? Que yo puedo pasar de omega a omega prima en un único paso de derivación. ¿Por qué? Porque aplico una producción que reemplaza alfa por beta. Y si yo tengo que a partir de omega 1 puedo pasar a omega 2, aplicando una producción, de omega 2 a omega 3 y así hasta omega n, todo eso se puede resumir diciendo que omega n es derivable a partir de omega 1 y a la doble flechita le pongo un asterisco acá arriba. Ese asterisco que le estoy poniendo ahí arriba lo que me está diciendo es que desde omega 1 puedo llegar a omega n en cierto número de pasos de derivación. ¿Se entiende? Eso es, digamos, el resumen de una derivación. Hace un rato, por ejemplo, yo había arrancado desde sujeto, ¿sí? Y fui haciendo todos los pasos que me llevaron hasta Jorge y Pablo. Una derivación es el proceso de reescritura de formas sentenciales de una forma sentencial a la siguiente mediante la aplicación de una producción gramatical en cada paso de derivación. ¿Sí? Y acá llegamos a donde queremos llegar, porque en realidad todo lo que estamos viendo de gramáticas tiene sentido en relación con los lenguajes que las gramáticas generan. El lenguaje generado por una gramática G es el conjunto de string terminales que se pueden derivar a partir de signo. Formalmente, strings terminales. Fíjense que acá yo ya estoy poniendo que solamente está T estrella. Los no terminales tienen que ir desapareciendo en el proceso de derivación. Strings terminales que se puedan derivar en algún número de pasos de derivación a partir del símbolo sentencia. ¿Sí? Ese es el lenguaje generado por una gramática. Nosotros vamos a trabajar en los dos sentidos, ¿sí? En los ejemplos que vamos a empezar a ver ahora, yo voy a darles la gramática y vamos a tratar de descubrir cuál es el lenguaje que esa gramática genera. Lo complicado o lo interesante o lo desafiante es al revés. Es cuando yo les doy un lenguaje y les digo, escriban la gramática que lo genera. ¿Se entiende? En realidad es gráficamente la representación de lo que ocurre en un paso de derivación. Si yo tengo, ¿sí?, una producción de la forma general phi a psi en phi omega psi y lo aplico en este paso de derivación, yo tengo la forma sentencial omega i, que tiene algunos símbolos adelante, algunos símbolos atrás, y en algún lado yo detecto la estructura alfa. La estructura alfa es esta. Está phi, está el símbolo A y está psi. Phi y psi son el contexto, ¿sí?, que rodea al no terminal A. Si yo encuentro este patrón alfa, puedo reemplazarlo por beta. La siguiente forma sentencial, derivada a partir de omega i, fíjense, lo que estaba antes y después de alfa permanece constante. El contexto phi y psi también permanece constante. Y lo único que se cambia en ese paso de derivación es el símbolo A por el string omega, ¿sí?, que está en la parte derecha de la producción. Acá podemos ver esas dos cosas que recién yo les resaltaba que no nos aparecieron en los ejemplos anteriores, pero que nos van a aparecer, sí, en los ejemplos que vamos a ver ahora. Primero, que para poder cambiar A por omega, A debe aparecer en el contexto de phi y psi. Esa es la existencia de un contexto en la parte izquierda de la producción
que permanece constante en la parte derecha y que, si no aparece el contexto, no puedo reemplazar a. Primero, esa va a ser una característica de las gramáticas de tipo 0 y de tipo 1, o sea, de las no restringidas y de las sensibles al contexto. La segunda cosa que no nos apareció en los ejemplos y que acá puede aparecer es que el omega que sustituya al símbolo A, como pertenece a N unión T estrella, puede ser vacío, puede ser lambda. Y yo les decía recién, si yo estoy reemplazando un símbolo por ningún símbolo, la longitud de omega i más 1, ¿cómo va a ser respecto de la longitud de omega i? Igual, profe. Tenía el símbolo A y ahora lo sustituyo por lambda. ¿Va a ser menor? ¿Va a ser más chica? Va a ser más chica, va a ser menor. ¿Sí? Eso significa que si yo sustituyo un símbolo, que tiene que ser uno terminal, ojo, porque por ahí hay veces que ya meten terminales y después los quieren borrar. No, los terminales una vez que los puse, me los aguanto. Pero si todavía tengo un no terminal que me molesta, lo puedo reemplazar por lambda y lo borro de la forma sentencial. Y ahí lo que se produjo es una contracción. Y las únicas gramáticas que pueden contraer son las de tipo 0, ¿sí? Las que están al tope de la jerarquía. Lo que sigue ahora es algo que si yo estuviera en clase, con ustedes presentes, sería mucho más fácil de explicar. Pero bueno, vamos a ponerle onda. Las gramáticas que nosotros acabamos de definir se llaman gramáticas descritas mediante estructura de frase. Es la forma más general de gramáticas formales, seguimos la línea de Don Chomsky y compañía, pero aparentemente habría gramáticas que podrían llegar a ser más potentes que las que nosotros acabamos de definir. A ver, yo acabo de definir que la forma de una producción tiene que ser alfa reemplazado por beta, donde alfa tiene que responder a ese patrón phi a psi y beta tiene que tener la forma phi omega psi. ¿Sí? Hay otras gramáticas que se llaman gramáticas o sistemas semitúe que me permiten cambiar alfa por beta. Y no le ponen restricción a la estructura de alfa o a la estructura de beta. ¿Sí? Por ejemplo, miren esta producción que tengo acá. Vamos a venirnos acá. Esta producción tiene la forma AB se reemplaza por BA. ¿Sí? No sé si llegan a ver mucho, va a ser el mejor intento posible. Si yo tomo esa producción, yo sé que, de acuerdo a la estructura que yo definí, tengo que tener un símbolo y un contexto, phi y psi. Cuando aplico el paso de derivación, si acá yo tenía un contexto vacío, yo acá tengo que tener en cuenta que el contexto esté igual. Y si digo que esto es el omega que sustituyó a A, ¿qué pasó con psi acá? ¿Me equivoqué? Porque debería estar constante. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Significa que este no era A, sino que este era A, este era phi, y lo que estaba vacío era el contexto de este lado. Entonces, bueno, acá está el contexto que está vacío, este es omega, ¿y qué pasó con phi? Se me volvió a perder. O sea, la verdad es que no tengo ninguna forma de meter esta producción adentro del patrón que yo definí. ¿Y por qué digo no tengo forma? Porque realmente en esta producción no hay un símbolo que se esté cambiando por omega. Lo que yo estoy haciendo es intercambiando los dos.
Y eso no lo puedo hacer en un paso de derivación con las gramáticas que yo definí. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Fíjense este conjunto de producciones que yo estoy escribiendo acá. Si yo cambio AB por XB, ¿qué estoy cambiando en realidad? A por X. Y el contexto permanece igual. En el segundo paso, tomo XB y lo cambio por XY. ¿Qué estoy cambiando? B por I. Por Y. Y el contexto permanece constante. Y así sigo, y fíjense que arranqué desde AB y después de varios pasos llego a tener BA. O sea, tengo el mismo resultado, ocupo dos variables auxiliares, X e Y, que en realidad las ocuparía solamente para hacer el intercambio y no las volvería a ocupar nunca en ningún otro lado. Obtengo el mismo resultado, solo que me da más trabajo. ¿Sí? ¿A qué viene esto? A ver, varias cosas. Primero que nosotros habíamos dicho que las gramáticas no restringidas, las de tipo 0, se relacionaban con las máquinas de Turing. Y habíamos dicho que las máquinas de Turing eran las máquinas más potentes que existían. Tanto que habíamos dicho que cualquier problema que se pueda resolver, se puede resolver con una máquina de Turing. Si yo estoy diciendo que a esa misma altura tengo las gramáticas que yo definí, esta que presento acá parecería ser más poderosa y me rompería todo mi esquema de jerárquico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La verdad, sí. Disculpe, esto tiene que ver con el ejercicio que hicimos ayer, ¿no es cierto? Con el de, no sé si se acuerda el primero que decía L1 concatenado con L2, que reemplazábamos con I por otra variable, digamos. ¿O no Sí, tiene no, que ver no, con no. No. Esto en realidad tiene que ver con el ejemplo que vamos a ver dentro de un ratito. A ver, en ese caso, sí, tuvimos que hacer, digamos, un reemplazo de variable porque si no me quedaban pegadas, me acuerdo del ejemplo, me quedaba pegada la cantidad de A de una parte con la cantidad de B de la otra y no era, digamos, el objetivo o sea, no era lo que el lenguaje me estaba diciendo. En este caso, estoy hablando de que si yo pensara que tengo gramáticas más generales, más poderosas que las gramáticas de tipo 0, se me rompería el hecho de que yo dije, del otro lado de la jerarquía, que nadie puede ser más poderoso que una máquina de Turing. ¿Ah? Lo que yo les estoy tratando de mostrar, ustedes no saben el esfuerzo que es mostrar así a la nada misma. Lo que yo les estoy tratando de mostrar es que en realidad con una gramática definida mediante estructura de frases, yo puedo obtener el mismo resultado, solo que me da más trabajo. O sea, tengo que hacer varios pasos de derivación para obtener lo mismo que podría hacer con una semitúe. Por eso, en realidad, por eso, en realidad, no son más generales, no tienen más potencia de generación de lenguajes, y entonces, ¿para qué Corno nos muestra? ¿Por qué? Porque el primer ejemplo que vamos a ver acá de gramática formal, aparece una producción. Pregunto, gente, ¿ustedes ven cuando yo muevo el mouse? Porque desde hoy yo puse un puntero, pero el puntero no me aparece. ¿El mouse? Sí, vemos que Sí, se ve. movemos. Sí, no, tengo duda porque hay veces que hace mucho que no usaba el Zoom para dar clase. Fíjense esta producción que yo tengo acá. Esta producción que yo tengo acá, yo tengo que acordarme de cómo Corno se hacía esto. Este era el mouse y yo tenía un borrador. Tenía que cambiarlo en el Zoom encima. No me acuerdo. ¿Okay? Ahí sí se ve mejor, ¿no? Sí, creo. Pero si yo cierro esto me desaparece, así que bueno, nada, seguimos con el mouse. Fíjense esta producción que yo tengo acá. Esta producción que yo tengo acá, lo que está haciendo es intercambiar CB por BC. Yo tengo 100% de seguridad que si yo no le hubiera explicado recién
nadie de ustedes me hubiera chillado diciendo que esa producción no responde a la estructura de gramáticas definida mediante estructura de frase. A esta altura ya no saben de lo que estoy hablando, así que nadie hubiera protestado. Pero eventualmente alguno, sí, que fuera muy detallista, me podría decir, profe, ¿ahí qué es lo que está reemplazando? Y en realidad no estoy ocupando una producción de las que formalmente definí. La verdad verdadera es que en este y en muchos ejemplos y en muchos momentos a lo largo del cuatrimestre, nosotros vamos a relajar estas cuestiones formales porque sabemos cómo arreglarlas, ¿sí? O sea, yo voy a usar esa producción que cambia CB por OC, yo sé que no es estrictamente formal de acuerdo a lo que yo definí, pero yo sé que si yo quisiera ser estricta, la reemplazo por un conjunto de producciones, en cada paso reemplazo un no terminal y voy a llegar a obtener el mismo resultado. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Bueno. Y en este primer ejemplo, nos van a aparecer cosas que no nos aparecieron en los ejemplos anteriores. Primero, esto de ocupar letras mayúsculas como no terminales, que nunca más en la vida vamos a escribirlas así. O sea, sabemos que si en la producción son letras mayúsculas, son no terminales. Y si son minúsculas, son terminales. Y el conjunto de producciones, sí, este lo tengo que poner siempre. ¿Ah? Y ahora que me dieron esta gramática, puedo ver que en algunas de las producciones, en la parte izquierda aparece más de un símbolo. Fíjense acá, por ejemplo. Esta producción, la anteúltima que tengo, lo que está haciendo es reemplazando C grande por C chica, pero ¿qué tiene que aparecer antes de la C grande? Una B minúscula, ¿sí? Una B chica. O sea, para poder reemplazar esta C por esta C, significa que tiene que aparecer precedida de una B chica. Esa es la existencia del contexto del cual estábamos hablando recién. Y el trabajo que vamos a hacer es, a partir de este conjunto de producciones gramaticales, tratar de llegar a deducir cuál es el lenguaje que esta gramática genera. Para eso, el trabajo que ustedes van a hacer y que acá ya está hecho, es ir construyendo. Acá me está apareciendo ahora sí. Ahora me está apareciendo. Ahora lo encontré. El trabajo de ustedes va a ser ir construyendo derivación. ¿Cuántas? Todas las que necesitemos para descubrir cuál es el lenguaje de la gramática genera. Lo que nos va a pasar, vamos a ver que hasta que tomemos gimnasia, hay veces que vamos a tener que probar muchas y hay veces que vamos a enseguida darnos cuenta de cuál es el camino o de cuáles son los strings que esta gramática permite generar. Una forma ordenada de hacerlo es ir haciendo lo que yo les decía, derivaciones por izquierda. Siempre arranco desde el símbolo sentencia. Y reemplazo por la única producción que tengo disponible, que es reemplazar sigma por A. Esto que tenemos acá es una derivación escrita así en forma vertical. Poner las reglas a la derecha no se hace nunca más en la vida, porque acá queda claro que lo que hice fue reemplazar sigma por A. Lo que sí hacemos en cada forma sentencial es marcar qué es lo que se está sustituyendo y en la siguiente, qué es lo que lo sustituyó. Cambié sigma por A porque no tenía más alternativa para salir de sigma. Y cuando tengo acá una A grande, descubro que tengo dos producciones que me permiten reemplazar la A. Una más corta y una más larga. Yo sé a dónde quiero ir. Cuando no sé a dónde tengo que ir, lo que hago es ir investigando todas las alternativas. Entonces voy a tomar la más corta, por empezar, y me voy a acordar que me quedó pendiente la más larga. Reemplazo la A grande por A chica, B chica, C grande, y llego a esta forma sentencial. Acá,
La A y la B son terminales. Tengo todavía que reemplazar la C grande para llegar a un string. Voy a investigar en la parte izquierda de las producciones cuáles son las posibilidades para reemplazar esa C grande. Esta no la puedo aplicar. Porque para aplicar esta, ¿qué tendría que venir después de la C? Una B, B Una B que mayúscula. no tengo. ¿Ah? Bueno, esta tampoco la puedo aplicar porque antes de la C grande debería aparecer una C chica que no tengo, y la que aplico es esta. ¿Dónde? Fíjense cómo marco. Marco todo lo que está a la izquierda de la producción, ¿sí? La B chica con la C grande, indicando no solo el símbolo que voy a reemplazar, sino el contexto también. Y en la forma sentencial siguiente, marco que sustituí C grande por C chica y la B permaneció constante. ¿Se entendió? Y ahí se terminó. Ahí se terminó porque ya llegó a un string donde son todos terminales. Pero la idea es, yo sé que tenía una alternativa. La Profe, alternativa, consulta. sí, ¿Qué pasa si llegamos a un punto en el cual nos queda un string no terminal y no tenemos ninguna producción que aplicar de... nos matamos. No, mentira, no nos matamos. Pueden haber caminos que no finalizan nunca. Es más, ahora en este mismo momento vamos a hacerlo. Bien. ¿Sí? Profe, Este otro camino que tengo acá era, ¿hasta qué hora tenemos clase? Pregunto por las dudas. 15:45, ¿no? Sí. Una vez que de sigma llegaba a, yo tenía dos posibilidades que eran cambiar, como hice acá, por la parte derecha más corta o por la parte derecha más larga, que era esta producción. Y ahora, otra vez, ordenadamente, el primer símbolo que se me presenta a la izquierda es una A. Otra vez, ¿qué puedo hacer? Reemplazar por la regla más corta o reemplazar por la regla más larga. Ocupo la más corta y me acuerdo que tengo otro camino más. Y llego a esta forma sentencial, donde aparece como primer no terminal la C grande, precedida de una B chica. ¿Sí? Y acá es donde yo necesito otra vez la pizarra. La forma sentencial a la que llegué ahí es A, A, B, C, nada, B. Yo tengo que reemplazar esta C. ¿Sí? Y yo tengo una producción que me dice que B chica C grande puede ser reemplazada C grande por C chica, la que ocupamos recién, ¿sí? Y llego a esta forma sentencial. Ay, tengo que dejar de compartir si no ustedes no ven nada. Sí, se ve. Ahí Se se ve, ve. profe, se ve igual. Bien, gracias. Llego a esta forma sentencial, ¿sí? Y en esta forma sentencial yo lo que tengo que reemplazar es esta B. Bueno, vamos a volver a compartir porque en realidad las producciones las tenía ahí. Ahí ya. Ahí está. Fíjense que acá yo tengo que reemplazar una B grande, ¿sí? Pero para reemplazar una B grande, la única producción, o las dos producciones que tengo es precedida de una C grande o precedida de una B chica. Y ninguna de las dos está. O sea, no se cumple ninguna de estas dos. Entonces, esto es lo que hace un ratito un compañero preguntaba. Llego a una forma sentencial donde no tengo ninguna producción aplicable. Fue un camino que no me llevó a ningún lado, porque en realidad lo que yo debería haber hecho, que es lo que aparece ahí en la filmina, es el intercambio. Y ahora sí, cuando tengo la B grande precedida de la B chica, la puedo sustituir. Y acá me queda C, C.
que la reemplazo por C. Y acá reemplazo otra vez C grande por C chica. Que es lo que está ahí, digamos, en la presentación. Pero habrá ocasiones, profe, donde nos quede terminales o no. ¿Cómo? Habrá ocasiones donde nos quede terminales o no. Terminales, me tienen que quedar todos terminales. Perdón, no terminales. O sea, No, no, siempre no. nos tiene que quedar terminales. Si me quedan no ¿Hay, terminales, a ver, justamente, si me quedan no terminales es porque no terminé. claro, ¿hay alguna razón por la cual empezó por o sea, porque hizo primero A y reemplazó por ABC minúscula y después hizo el otro ejemplo o es por... No, porque estoy yendo ordenadamente nada más. O sea, Ah, ordenadamente, o sea, ustedes también en realidad van a tener que ordenarse, aunque sea mentalmente, porque yo estoy buscando llegar a cuál es el lenguaje generado por esta gramática. Y para eso tengo que probar todos los caminos posibles. Entonces, ¿qué dije? Acá cuando tenía dos caminos para reemplazar la A, probé con la regla más corta y se terminó rápido. Y acá probé con la regla más larga y tuve que seguir un ratito hasta llegar a una string terminal. Y fíjense en la próxima, que no lo voy a hacer paso a paso, ¿qué hice? Acá probé la regla más larga y acá en vez de usar la regla corta, volví a usar la regla larga. Y en la tercera alternativa recién ocupé la corta. Y no voy a ir paso a paso y fíjense que llego a un string terminal que son 3A, 3B y 3C. Claro, lo que sería T a la 3. Más o menos. Es A cubo, B cubo, C cubo. ¿Sí? Y si yo usara la larga, la larga, la larga y una vez la corta, a ver, ¿quién adivina a dónde voy a llegar? O sea, A elevado a la 4, B elevado a la 4 y C elevado a la 4. Exacto. Y ya, yo no voy a seguir, primero que no me tengo más lugar ahí, pero yo a esta altura ya estoy en condiciones de escribir cuál es el lenguaje que esta gramática genera. Es A a la K, B a la K, C a la K, con K mayor o igual que 1. Y a eso es a lo que quería llegar. Yo ya sabía dónde tenía que llegar, ustedes van a tener un conjunto de producciones y van a tener que llegar a esto trabajando. ¿Cómo? Derivando. ¿Cuántas derivaciones? Las que necesite, asegurándome de que todos los caminos alternativos se probaron. En el camino, acá hubo uno que no lo pude terminar. En esta hay muchos que no los puedo terminar. ¿Sí? Fíjense este segundo ejemplo que tenemos acá. Es casi les diría la misma gramática de antes. ¿Por qué casi? Porque en realidad en este paso donde yo sustituía la C grande por C chica, si estaba precedida de una B, ¿qué estoy haciendo con la C grande? Voy a llorar. La estoy reemplazando por lambda. ¿Sí? Estoy borrando ese no terminal. Estoy haciendo una contracción. Así que esta gramática del ejemplo 2, ya les digo, es una gramática de tipo 0. Las únicas gramáticas que pueden contraer son las de tipo 0. Y otra vez voy a hacer el mismo trabajo que antes. Fíjense, en esta primera derivación, acá cuando yo reemplazaba C grande por C chica, directamente el string que me queda es AB. Y en este paso se ve claramente que yo acá tenía una forma sentencial de longitud 3 y acá tengo una de longitud 2. Se contrajo. En la segunda derivación, en vez de aplicar acá la regla corta, ocupo la regla larga. Y después aplico la regla corta
Y fíjense que acá llego a la misma forma sentencial que tenía hace un ratito, donde lo que me había pasado es que un camino se me cortaba. Miren ahora. La forma sentencial de hoy, que era esa, ¿sí? ¿Qué me pasaba hoy? Que si yo ocupaba esta producción, a mí, o sea, no podía terminar. Pero ahora yo puedo ocupar la última que tengo y lo que hago es elimino la C. Y llego a esta forma sentencial. Borro la C. Y ahora tengo una producción que me dice que si la B grande aparece precedida de una B chica, puedo reemplazarla. Y ahora, ¿qué puedo hacer con la C? Reemplazo por lambda. Exacto. Fíjense el string al que llegué. A cuadrado, B cuadrado. Dos cosas. Este camino se me había cortado, este camino me llevó a un string terminal. Pero tengo este camino válido y también tengo el camino que tengo acá, que es, ¿se acuerdan lo que habíamos hecho acá? Ir intercambiando la C con la B, llevando la B para la izquierda y la C para la derecha. Y fíjense a lo que llego. Al mismo string. Cuestiones. Esta gramática es ambigua. El tema de la ambigüedad no lo vamos a dar hoy, pero es un problema que nos va a preocupar y ocupar en el resto del cuatrimestre. Primero, ¿qué significa que una gramática, o por qué una gramática es ambigua? Cuando me da más de una forma de llegar a un mismo string terminal. Vamos a ver que en realidad el hecho de tener más de una forma de llegar al terminal me llevaría a traducciones diferentes, con lo cual me llevaría a un programa que de acuerdo a cómo se compile funcionaría distinto. Problema para la clase que viene. Pero acá sí, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay algunos problemas para los cuales nosotros vamos a tener soluciones automáticas o más o menos mecánicas, ¿sí? El problema de la ambigüedad es un problema para el cual no tenemos solución mecánica o automática. Una vez que una gramática es ambigua, no tengo forma de eliminar la ambigüedad, o sí, pero la forma de eliminar la ambigüedad es una forma que depende de mí. En el caso de esta gramática es muy fácil porque lo cierto es que esta producción que yo necesitaba antes para llevar todas las B para un lado y todas las C para el otro, ahora que estoy eliminando las C, no la necesito. Así que si yo elimino esta producción en esta gramática, no pasa nada, ¿sí? La gramática sigue generando el mismo lenguaje y deja de ser ambigua. Pero lo puedo resolver con esta gramática en particular. No tengo un mecanismo universalmente aplicable que me permita eliminar la ambigüedad de la gramática. Eso significa que tengo que tratar de construir gramáticas no ambiguas siempre que se pueda, porque hay veces que no se puede, pero bueno, eso vamos a ir más adelante. ¿Está? Más allá del problema de la ambigüedad, esta es la derivación si aplico 2 veces la regla larga. Me estoy quedando sin batería. Y el string al que llego es A cubo B cubo. ¿Cuál es el lenguaje que esta gramática genera? A la K, B a la K, con K mayor o igual que 1. ¿Sí? Ahora, para ese lenguaje, donde simplemente coinciden la cantidad de A del principio con la cantidad de B del final, fíjense esta gramática de acá. Esta gramática es muchísimo más simple. Es más, tiene un único no terminal, tiene 3 producciones. Ni siquiera necesito hacer las derivaciones así en forma vertical.
porque en cada forma sentencial tengo un único no terminal que es el que se reemplaza para llegar a la forma sentencial siguiente, así que no necesito marcar nada. Puedo hacer las derivaciones así en horizontal. ¿Sí? ¿Y cuál es el lenguaje que esta gramática genera? Es el mismo. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, sí. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Se acuerdan de la escarapelita esa que hicimos en la clase pasada? Yo tenía lenguajes de tipo 3, lenguajes de tipo 2, lenguajes de tipo 1 y lenguajes de tipo 0. Las dos primeras gramáticas que hicimos eran gramáticas libres de contexto, eran dos lenguajes que estaban por acá. Retrocedo acá para que sepan de qué estoy hablando. Estas eran las dos, la del alcohol y del castellano. El lenguaje que tengo acá, fíjense que tiene una triple coincidencia. Y yo dije que un autómata Poisson no me servía para controlar coincidencias triples. O sea, este lenguaje está por acá. Para poder generar este lenguaje, fíjense que yo tuve que usar una gramática con contexto. Las gramáticas con contexto son o las de tipo 0 o las de tipo 1. ¿Cómo voy a distinguir entre una de tipo 0 y una de tipo 1? Si contrae o no. Como acá no tenía contracción, esta es una gramática de tipo 1. Y esta contrae. Esta es una gramática de tipo 0. Es la gramática más complicada, ¿se acuerdan que decía? Es la no restringida, es la que está al tope de la jerarquía. Y genera este lenguaje, A la K, B a la K. Pero esta también genera el mismo lenguaje. Porque este de A a la K, B a la K, anda por acá. Tiene una doble coincidencia. Y si tiene una doble coincidencia, lo puedo resolver con una gramática libre de contexto. Que es esta. En esta gramática no tengo contexto en la parte izquierda, no hay contracción, es una gramática súper sencilla y que su potencia alcanza para generar un lenguaje con una coincidencia así, doble, misma cantidad de A que de B. No necesito apuntarle al mosquito con la bazuca. Esta es la bazuca. Por eso yo les decía, cuanto más posible es confundirse si yo ocupo una gramática mucho más potente de la necesaria. Cuando, en la próxima clase, o cuando Dios nos diga que nos encontremos y haya luz y qué sé yo, hagamos el Kahoot, si yo tengo una gramática con una coincidencia de este tipo y les pregunto, ¿qué necesito para generar este lenguaje? La respuesta tiene que ser una gramática libre de contexto. ¿Lo puedo hacer con una tipo 0? Puedo hacerlo con una tipo 0. ¿Tiene sentido ocupar una tipo 0? No. Fíjense que tengo una mucho más sencilla que genera exactamente lo mismo. Y acá es a donde deberíamos llegar. Lo vamos a volver a ver, si Dios quiere, el miércoles, ¿sí? Esta es la jerarquía de gramáticas que la habíamos visto con cuadritos, pero ahora ya específicamente diciendo cómo tiene que ser el formato de las producciones para que una gramática sea no restringida, accesible al contexto, libre de contexto o regular. No me voy a meter acá porque no lo voy a terminar, pero en súper grandes rasgos. Fíjense, las gramáticas de tipo 0 son las que no tienen ninguna restricción, son las producciones tal como las definimos hoy. Phi ap psi en phi omega psi. A es un no terminal o sigma, phi omega psi pertenecen a N unión T estrella. No tienen ninguna restricción, son las únicas que pueden contraer. ¿Contraer cuándo? Cuando el omega que reemplaza al símbolo A es vacío.
a partir de la 1 en adelante no puede haber contracción. Ya fíjense que acá me dice omega no puede ser lambda, omega no puede ser lambda. En las gramáticas sensibles al contexto, la diferencia es precisamente que el omega que reemplaza al símbolo A no puede ser vacío. Pero sí puede aparecer contexto, que era el ejemplo 1 que vimos hace un ratito. El ejemplo 1 lo vuelvo a poner acá. Fíjense, acá tengo producciones que tienen contexto y no tengo contracción. Esta es sensible al contexto. ¿Qué piden después? Siguen las libres de contexto. Y como somos súper inteligentes, si digo libre de contexto es porque el contexto phi y psi que rodea al símbolo A es vacío. Podríamos llegar a pensar que si yo acá estoy obligando a que tenga algo antes o algo después y acá lo estoy liberando de esa restricción, alguien me podría decir, bueno, pero eso es como que la dejo más libre, debería ser más poderosa y no menos poderosa. En realidad, la existencia de ese contexto fue lo que me permitió, en el ejemplo que veíamos hace un ratito, poder manejar una triple coincidencia. Mientras que una libre de contexto, al eliminar ese contexto, no tiene forma de generar eso. Entonces, en una libre de contexto, no solo estoy exigiendo que omega sea distinto de lambda, sino que estoy exigiendo que phi y psi sí lo sean, desaparezcan. Los dos primeros ejemplos que habíamos visto y el que vimos recién son todas gramáticas libres de contexto. Fíjense, en la parte izquierda de la producción aparece un único símbolo y en la parte derecha aparece un string omega de terminales y no terminales, mezclados, cualquier orden, cualquier longitud, pero no lambda. ¿Sí? Las últimas son la forma más restringida, que no vimos ningún ejemplo. En la parte izquierda o aparece un no terminal o aparece sigma. Y en la parte derecha lo único que puede aparecer es o bien un terminal o bien un terminal y un no terminal. Fíjense que acá omega podía tener los terminales y no terminales mezclados, en cualquier orden, en cualquier longitud. En una gramática de tipo 3, a la derecha o aparece un terminal solito o aparece un terminal y un no terminal. Y el no terminal tiene que aparecer siempre del mismo lado. Una gramática regular puede ser lineal por derecha y siempre el no terminal aparece a la derecha, o puede ser lineal por izquierda y siempre el no terminal aparece a la izquierda. Si yo tengo una gramática donde en la parte derecha aparecen terminales o bien a la izquierda o bien a la derecha, ya no es regular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nada. Espero que la semana que viene estemos todos juntos en el mismo aula con aire acondicionado, felices y contentos, siendo las 15:45. Llegamos hasta acá y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. ¿Preguntas, dudas, consultas de lo que vimos hoy? Profe, Es yo medio tengo una feo, pregunta. ¿no? Sí. Sí, en el tipo de lenguaje, o sea, el más